estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos el día de hoy, 25 de febrero de 2023. Un sábado más que el Señor nos convoca a nosotros, su iglesia, para leer y meditar juntos su palabra. Recordemos lo importante que es perseverar en esta disciplina espiritual de meditar su palabra. Conforme está escrito, es para que no se aparte de nuestra boca la palabra de Dios y para cuidar de hacer lo que está escrito. Entonces, hermanos, vamos a empezar este día entregando este tiempo al Señor para agradecerle y también para pedir el entendimiento y su ayuda. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos regalas un día más de vida y sobre todo que nos das tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Padre. Gracias por permitirnos crecer conforme a tus estatutos, tus principios, Señor. Ayúdanos el día de hoy para entender tu palabra y para ponerla por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a leer 1 Samuel 17, del 12 al 27, y nuestro pasaje tiene por título La mirada de fe en David. Había un hombre de Belén llamado Jesé, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Jesé le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Elá luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó y, dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Jesé. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones y, corriendo a las filas, se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat de la ciudad de Gat salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: ¿ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho.
en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Hermanos, en esta oportunidad me voy a centrar en el versículo 26 porque me parece resaltable cuando David pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y en lo personal, este versículo habla mucho a mi corazón porque me da fortaleza, me anima, me da coraje, valentía, y precisamente me hace recordar la identidad que tengo en Cristo Jesús. Aquí David sabía perfectamente que Goliat no solamente estaba tratando de provocar a los israelitas, sino al mismo Dios, al Dios vivo, al Dios que él conocía. Él con convicción habla, y eso nos debe llamar a reflexionar, porque cuando te estamos pasando una situación que es difícil, nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Y precisamente en su palabra, Él muchas veces nos ha reiterado que no debemos de tener miedo. Él también nos ha dado la promesa de que estará con nosotros hasta el final, que nos ayudará, que no nos desalentemos, que nos fortalecerá. Y todo eso nosotros lo podemos comprobar en nuestro día a día, con nuestros testimonios personales, pero también podemos dar fe de nuestra convicción, que es andar como hijos de Dios. Hermanos, la actitud de David es digna de imitar, porque él era no solamente un guerrero, sino también era valiente, pero la valentía y la fuerza radicaba en la confianza que él tenía a Dios. Así como nuestro pasaje de hoy se titula La mirada de fe en David, nosotros también debemos de aprender a mirar las circunstancias bajo la expectativa o el alcance que Dios tiene. Muchas veces vamos a estar en situaciones o junto con personas que no van a tener la fe en Dios y van a ver las cosas de acuerdo a los ojos naturales, y de pronto se van a sentir turbados o con incertidumbre, o de pronto van a ser pesimistas y van a dar las cosas como perdidas. Pero nosotros tenemos que actuar a la luz de la palabra de Dios. Y aquí vamos a leer también en Isaías 41, 11 y 12, que dice: He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no lo hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. De la misma manera como Goliat buscaba hacer la guerra al pueblo de Israel, de la misma manera nosotros debemos actuar como David. Debemos de fortalecernos en el nombre de Dios para salir en victoria, porque el Señor lo que promete lo cumple, y su palabra está escrita, que Él será nuestra defensa, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él peleará a favor de nosotros. Y así como hemos leído también en Isaías 41, 11, 12, todos los que se enojan contra nosotros serán avergonzados y humillados y perecerán. Entonces no debemos de tener ningún afán, ninguna preocupación de cualquier circunstancia, porque será el mismo Dios que pondrá las cosas en su lugar, en nuestra defensa, y sacará todo a la luz. Así como David tuvo fe inquebrantable en Dios y le dio la victoria cuando estuvo peleando con Goliat, de la misma manera Dios nos dará la misma victoria en las circunstancias difíciles, en los problemas, en lo que nos toque vivir. Simplemente nosotros debemos de tener esa mirada de fe puesta en Dios
ejercitar su palabra, ponerla por obra y nunca olvidar que Dios está siempre con nosotros. Así que, hermanos, les invito a que continúen meditando esta palabra de Dios, reflexionen en qué sucesos en su vida de pronto no han tenido esa actitud y para más adelante debemos de tener siempre presente nuestra identidad de hijos de Dios. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Estar contigo